Amén. Sabemos que Dios tiene una palabra, una enseñanza en esta noche. Amén. Y sabemos que ya Dios puso esa enseñanza en el corazón de nuestro pastor. Amén. Así que para esta ocasión, amén, nuestro pastor Ramón, hombre forzado y valiente. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta noche. ¿Cuántos se gozan de estar aquí en la casa del Señor? Antes de entrar en el mensaje, yo quiero reafirmar, recordándole la vigilia. La vigilia es importante. Y mire, para introducción sobre la vigilia, normalmente decimos, si tú en el mundo ibas a baile, ibas a fiesta, te trasnochabas, dabas la vuelta, ¿por qué no lo vas a hacer para el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema, yo nunca hice eso. Yo nunca me trasnoché en fiesta, ni baile, ni discoteca. Entonces para mí me cuesta un poquito ese asunto de permanecer despierto hasta el día siguiente. Yo pues en mi casa llego a mis vigilias, feliz, contento, cómodo, pero me cuesta. Pero yo voy a estar en la vigilia hasta que raye el alba. Así que si el pastor Ramón va a estar, que no trasnochaba en bailes, discotecas, ni a estas cosas, ¿cuánto más usted? Que quizás si vivió eso, no lo va a hacer ahora para el Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta noche. También quiero agradecer al pastor Víctor Barreno, que nos da la oportunidad de traer el mensaje, la enseñanza en esta noche. También quiero agradecer a mi esposa, Gloria Mercedes, sobre todo porque el día lunes en la noche me apoyó muchísimo en una situación, una crisis de un familiar. Nosotros estábamos en Coronado, ahora hay 15 minutos, hora y media de la ciudad, y tuvimos que viajar, suspender lo que estábamos haciendo. Ese familiar, el potasio se le bajó a 2.3, lo normal es 3.5 a 5 en ese rango. Cuando a una persona se le baja tanto el potasio, sus órganos pueden fallar, puede morir. Y fue una situación muy difícil, una crisis de salud, pero Dios metió su mano. Dios metió su mano. Y algo vamos a tocar dentro del mensaje de esa situación. Yo creo que usted se ponga de pie y me acompaña el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Recordándoles que este es un culto de enseñanza, oración y enseñanza. Vamos a predicar, pero con énfasis en la enseñanza. Efesios 2, del versículo 19 al 22. Si usted lo tiene, puede dar un fuerte gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor en esta noche. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es poderosa, Señor, salió de tu boca, Padre, y será prosperada para todo aquello que tú le envíes, Señor. Padre, te damos gracias por esa palabra que nos transforma, nos cambia, nos protege y nos cuida, Señor. En esta noche una vez más declaramos que tu Espíritu Santo se mueve con libertad en este lugar y nos da comprensión y nos abre el entendimiento para conocer tu voluntad y tus propósitos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El título del mensaje en esta noche es la veracidad de los profetas y apóstoles en el día de hoy. Definitivamente estamos viviendo días, y sobre todo con el aumento de las redes sociales, donde usted ve una proliferación de mensajes, de enseñanzas, de personas que se denominan, algunos y otros se autodenominan profetas y apóstoles. Sobre todo la generación joven, y cuando me refiero a joven, estas personas que tienen quizás menos de 35 años, todavía están mucho más expuestas a estas corrientes de pensamientos, a estas ideas, y por falta de formación pueden caer en algunos errores, porque no todo lo que se llama apóstol o profeta hoy en día es un apóstol y un profeta. Y tenemos que verlo a la luz de la Escritura. ¿Para qué? Para cuidarnos todos,
tanto los más adultos como los jóvenes, podamos discernir por nosotros mismos, por la guianza del Espíritu Santo, no porque tengamos un líder, tengamos a alguien a nuestro lado y nos diga esto es bueno o no. Usted y yo tenemos que tener la capacidad, en base de la Escritura, cuando vemos algo, discernir si es de Dios o no. ¿Cuántos me siguen? Y ese es parte del crecimiento espiritual. Obviamente al inicio de nuestra vida espiritual, de venir a la iglesia, necesitamos esa información, esa ayuda, esa dirección para protegernos, pero tarde o temprano, usted y yo individualmente tenemos que tener esa capacidad de ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Y hoy en día, con ese aumento de revelaciones de Dios me dijo, hay mucha distorsión que están trayendo confusión y división, y sobre todo lucha sobre la autenticidad de los ministerios proféticos y apostólicos. ¿Por qué? Porque comienza una lucha a decir tú eres, yo soy esto, lo otro, aquello. No, tú no eres de verdad, tú eres falso, tú eres genuino. Y este mensaje no va a hablar de eso. Por eso yo no voy a señalar absolutamente a nadie, porque no es el fin y el propósito del mensaje. El propósito es que usted crezca en el Señor y usted mismo pueda discernir en el poder del Espíritu Santo qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuántos me siguen? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. El versículo 20 del pasaje que acabamos de leer es interesante. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La pregunta es, ¿qué significa esto del fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿A qué se refiere este versículo? En términos generales se refiere a la revelación dada por Dios a algunos hombres, y esa revelación la conocemos hoy como la Escritura, la palabra de Dios o la Biblia. Cuando la Biblia habla del fundamento de los apóstoles y profetas, se está refiriendo a aquellos hombres que recibieron de una manera sobrenatural la revelación de quién es Dios y los propósitos de Dios para el hombre, y lo establecieron de forma escrita en esto que hoy conocemos como la Biblia. A eso es que se refiere el fundamento de los profetas y los apóstoles. En otras palabras, ese fundamento, ¿qué es? La palabra de Dios. No se refiere a ese versículo que hoy en día, si yo tengo un ministerio profético o apostólico, que tú tienes que seguirme a mí, lo que yo digo, lo que Dios dice supuestamente a través de mí, porque yo como apóstol o profeta estoy poniendo un fundamento a la iglesia. Eso es falso. Ahí comienza el error, porque ya el fundamento está puesto y la Biblia dice que no hay otro fundamento fuera de Jesucristo. Por eso este mismo versículo habla de Cristo como la piedra angular sobre la cual todo el edificio va creciendo, se va desarrollando. Nosotros no podemos poner otro fundamento, ya está puesto el fundamento. Y está ya la revelación de Dios. No hay nueva revelación doctrinal, escritural, eso no existe. A eso, ¿cómo le llamamos? El canon bíblico. Y cuando nos referimos al canon, nos referimos a un conjunto de libros que se consideran ¿qué? Inspirados por Dios y que forman lo que hoy conocemos como la Biblia. La palabra canon proviene de una palabra griega que suena exactamente igual, canon, y significa reglas o normas. O sea, este libro que conocemos como la Biblia, es un libro que cada uno de esos libros que se encuentran ahí en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siguieron un proceso para ser y poder ser considerados como inspirados por Dios. El Antiguo Testamento principalmente fue los judíos los que determinaron las reglas para demostrar y sellar que estos eran los libros inspirados por Dios. El Nuevo Testamento también siguió el mismo procedimiento. Hoy no vamos a hablar a través de lo que es la canonicidad, las reglas. Nos quedaríamos aquí 2 horas fácilmente. Lo que quiero decir en esta noche es que el canon ya está establecido en este libro que se llama la Biblia. ¿Y por qué es importante eso del canon? ¿Por qué? Porque estos libros definen qué es la doctrina, cuáles son las enseñanzas de moral, de fe y de la práctica de la vida diaria. No sé si me explico lo que quiero decirle. Aquí en este libro, donde hay una serie de libros, este libro que se llama la Biblia, todo lo que se refiere a la enseñanza, la fe y la doctrina se originan de estos libros. ¿Y por qué se originan de estos libros? Porque son ¿qué? Inspirados por Dios. Y los voy llevando paso a paso a entender el fondo del mensaje. En primer lugar, entender esto, ¿qué es el canon y por qué? ¿Por qué está establecido? ¿Qué significa esto? Que hoy en día, escúcheme bien, hoy en día no existe,
ni un solo apóstol, ni un solo profeta que lo que hable esté al nivel de esta palabra. No existe, ni va a existir nunca, porque el canon ya se cerró. Ya lo que Dios reveló está aquí. Lo que Dios quiere que nosotros conociéramos, ya Él lo mostró y lo reveló en esta palabra. No puede venir ningún profeta o apóstol a hablar de una revelación o Dios me dijo, Dios me mostró, que no esté ceñida a lo que ya está aquí en esta palabra. Y en la práctica hoy en día ese es el peligro. Estamos viendo personas que se denominan profetas, apóstoles, que en la práctica están guiando al pueblo con la revelación que dicen están recibiendo de parte de Dios. Y hoy en día se están levantando una nueva generación de cristianos que ya no están siguiendo la escritura, sino que están siguiendo la revelación de su apóstol o su profeta, que se está saliendo del canon. Y eso es un movimiento sutil. No es tan directo, no es tan obvio, sino de pequeñas cosas que van acumulándose a través de los años y te van desviando hoy en día. Hay una nueva generación en los últimos 15 o 20 años que cada día se levanta más con menos conocimiento de la palabra y que están fundamentando más la fe en lo que dice su apóstol o su profeta. Y ahí es donde está el peligro. Tenemos que nuevamente en la iglesia enseñarle a la nueva generación. Y cuando hablo de nueva generación no estoy hablando de jóvenes de edad. Estoy hablando de personas nuevas en el evangelio que pueden tener 5 años o pueden tener 80 años. Es nuevo en el evangelio. Una persona con menos de 15 años en el evangelio es nueva. Es una nueva generación. Hoy en día con esto de la proliferación de las redes sociales, sobre todo de 2007 hacia acá, en una forma paulatina han crecido los profetas, los apóstoles, los Dios me dijo, Dios me reveló, así dice el Señor, y se está creando una doctrina nueva y se está poniendo la revelación de esas personas al nivel de la escritura. Déjeme decirle, usted puede autodominarse profeta, apóstol, lo que usted quiera, pero la Biblia me dice a mí que yo tengo que examinar todo lo que sale de la boca de un ministro conforme a la escritura. Y si no pasa la radiografía, lo siento, yo no soy su enemigo, pero tengo que defender la palabra y la verdad de Dios. Porque eso es lo que enseña la escritura. No es un asunto de debate, no es un asunto de crítica, no es un asunto de difamación. Es un asunto de que hay un peligro real que está creciendo hoy en día. Que estamos poniendo la revelación de los apóstoles y profetas de hoy al nivel de la escritura, y eso es un gran error. Y es algo que debemos cuidarnos. La iglesia debe cuidarse. Y por eso no estamos saliendo del canon. Y déjeme un ejemplo, algunos ejemplos. No voy a hablar de ninguna persona, ninguna cosa que usted ha escuchado por redes. Si usted está esperando que el pastor Ramón haga eso, eso no va a pasar. Porque usted tiene que tener la capacidad de discernir por usted mismo. Es usted su responsabilidad. Y más en una iglesia que le está enseñando sana doctrina. Usted tiene que aprender. Apocalipsis capítulo 10. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Es interesante porque de ahí sale algo de una realidad de un grupo X. Solamente voy a poner el ejemplo y dice de la siguiente manera. Apocalipsis 10 versículo 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube como el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Voy a hacer énfasis en el versículo 4. ¿Por qué? Porque hoy hay un grupo religioso que dice, sus líderes y fundadores, que Dios les reveló lo que estos truenos emitieron. Escuche. Entonces, a Juan el ángel le dice, sella y no escribas lo que oíste. Pero este grupo que salió de la iglesia evangélica, porque yo no voy a tapar esas cosas,
dice que su profeta, su apóstol, recibió la revelación de lo que dicen esos truenos y han desarrollado una enseñanza. Yo les pregunto, si Dios lo selló, si Dios no lo puso en el canon, decir a esta persona que recibió una revelación, la está poniendo al nivel de la escritura y está añadiendo a la palabra cosas que Dios no puso. Por eso le estoy diciendo desde el inicio que hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos, donde los dichos de los profetas y los apóstoles lo están poniendo al nivel del canon. Es como si quisieran añadir más libros a la Biblia. Usted conoce la religión, que ahí sí podemos mencionarlo, los mormones, por ejemplo. Sacaron otros libros como el libro de pactos y convenios, el libro mormón, la perla de gran precio. Libros que dentro de ellos dicen que están al mismo nivel de la escritura, o sea, otro canon, que son las revelaciones que tuvieron sus profetas, inicialmente el profeta José Smith. Y entonces, y lo criticamos la iglesia evangélica y pensamos de este grupo como una secta. Pero ahora la iglesia evangélica, y le voy a poner su nombre, su texto y lo voy a subrayar, la iglesia evangélica pentecostal, estamos cayendo en el mismo error. Lo único que nos falta es que no hemos escrito el libro de las revelaciones de los profetas y apóstoles para ponerlo, que alguien lo siga. Pero en la práctica estamos haciendo lo mismo. Hay muchas congregaciones de apóstoles y profetas. Miren lo peligroso que es, y no nos estamos dando cuenta de añadir y poner al mismo nivel de la escritura las supuestas nuevas revelaciones. Si Dios no reveló algo aquí en la Biblia, no era la voluntad de Dios. Si no está aquí, no invente, no traiga cosas para tratar de ser el más espiritual. Olvídese de eso. Ya Dios nos reveló su palabra en lo que nosotros necesitamos saber. Esta palabra es perfecta, esta palabra es poderosa, esta palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Usted no necesita revelaciones extras de la palabra. Usted tiene aquí el fundamento más firme para tener una vida en victoria, salir adelante y enfrentar todos los problemas de la vida. No necesita más nada. Por eso hay temas tan delicados que tenemos que tener cuidado. La Biblia, hay cosas que la Biblia no las dice, no las aclara. En el mejor de los casos lo que podemos dar es opiniones personales basadas quizás con algún fundamento bíblico, pero yo tengo que tener la humildad de entender que eso no es revelación. Esa es mi opinión personal basada ¿en qué? En algunos pasajes de la Biblia. Puede tener argumentos a favor o en contra. En el extremo más negativo, decir que Dios me reveló esto y entrar en un espíritu de error. Son los extremos que podemos caer. Pero no tratemos de traer cosas que Dios no detalló ni estableció en su canon que deberíamos traer. No sé si me explico lo que quiero transmitir, iglesia. Si usted lee ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, un poquito más adelante, vamos a leer 2 pasajes. De lo peligroso que es, consciente o inconscientemente, añadir supuestas revelaciones al canon de la Biblia. Es peligrosísimo. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas ¿en qué? En este libro. O sea, hay una sentencia de Dios. Dice, aquí no se le puede añadir ¿qué cosa? Nada. Ya está establecido el canon. No le añadas nada. No que yo traigo la última revelación. Hace años atrás yo escuché a un predicador que decía que Dios le reveló que los demonios habían surgido de los espíritus de los dinosaurios que se habían extinto. Y había gente que le creía y lo seguía. Porque la Biblia dice que en los posteros tiempos se amontonarán personas con comezón de oír, que oirán todo aquel que les diga lo que ellos quieren escuchar. Porque por eso es que usted ve en el mundo secular que hay gente que todavía sigue
a esas personas que dicen que la tierra es plana, porque como eso es lo que quieren escuchar, siguen a los que le dicen lo que quieren escuchar. Y es un peligro que hay en la iglesia, que las personas sigan a los que dicen lo que ellos quieren escuchar. Ahí es donde salen las doctrinas de error. Por eso los predicadores, los maestros, los hombres de Dios tenemos que ceñirnos a la palabra. Predicar y enseñar ¿qué cosa? La palabra. Independientemente que el pueblo quiera escuchar o no quiera escuchar. La función del ministro es hablar conforme ¿a qué? A la palabra. Dios no nos llamó a ser populares, Dios no nos llamó a que nos den muchos likes, Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a predicar y enseñar ¿qué cosa? La palabra. Escuchen o no escuchen, les guste o no les guste, le agrade o no le agrade, ya eso no es asunto nuestro, el asunto es presentar la palabra como es. Cómo la persona reacciona es un asunto de esa persona con Dios, no tiene nada que ver con el mensajero. El mensajero presenta ¿qué cosa? La palabra. Listo, como está aquí en el canon, como está perfecta. Mire lo que dice Deuteronomios. Vamos casi al inicio de la palabra, de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Yo todavía con esta Biblia se pegan las páginas porque esta Biblia sola la uso para predicar. La otra está rayada, subrayada. Se nota que se usa bastante, esa ya la dejo en la casa. Deuteronomio capítulo 4. Leemos el 1 y el 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren lo que dice el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, no hay que quitar, no hay que agregarle, pero tampoco hay que ¿qué? Quitarle. ¿Para qué? Para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. La palabra es clara. Lo que Dios ha querido hacer. Establecer su palabra para llevarnos a nosotros. Ahora, la pregunta hoy en día es: ¿cómo podemos discernir si es un profeta o un apóstol bíblico? La primera señal es que si está de acuerdo ¿a qué? A la palabra. ¿Y cómo yo puedo discernir si está o no de acuerdo a la palabra? La única forma que yo pueda hacerlo es porque yo conozca ¿qué cosa? La palabra. Por eso es importante la enseñanza, por eso es importante aprender, porque no todo movimiento pentecostal está bajo la cobertura de una palabra sana y correcta. Por eso puede haber espíritu de error. Iglesia, seamos conscientes, hay espíritu de error que se mezcla, que se mueve. No solamente en la enseñanza, sino dentro de la manifestación espiritual. Por eso hay que tener discernimiento espiritual. Lo que es de Dios siempre lo va a sustentar ¿qué cosa? La palabra. Pero si yo veo un mover de las personas danzando, ministración, pero está en contra lo que se enseña y está en contra de la palabra, yo tengo que tener mis dudas sanas de que ese mover sea o no del Espíritu Santo. No puedo automáticamente desecharlo y decir que no, porque Dios puede operar en medio de eso en su gracia y en su misericordia, porque Dios ama al ser humano y trata con el ser humano. Pero yo tengo que tener la prevención de que si no hay una palabra sana, cuidado, a la larga me puede llevar a un espíritu de error y desviar mi vida y de mi familia y de mis hijos y de todos los que están alrededor mío. Hay que ser celoso en cuidar lo que Dios nos dio. Hay que ser celoso de proteger, pero no para debatir, no para difamar, no para denigrar, sino para proteger el cuerpo de Cristo. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Debido a estos abusos exabruptos de Dios me dijo, Dios me reveló, que esto, que el otro, que aquello, en las redes sociales ha habido un movimiento en contra de los apóstoles y los profetas. Normalmente por teólogos de lo que se conocen como iglesias reformadas, o sea, iglesias no pentecostales, bautistas, presbiterianos, todo lo que viene del calvinismo, etcétera, de la doctrina de Calvino. Y ellos argumentan hasta cierto punto de manera correcta, señalan las equivocaciones y los exabruptos
de algunos movimientos pentecostales. ¿Y qué hacemos los pentecostales? Pensamos que nos están atacando. Pensamos que están en contra del mover de Dios. No, un momentito. Tenemos que tener la humildad, porque si Dios pudo hablarle a un profeta por medio de un asno, como Dios lo hizo con Balaam, ¿cómo Dios no puede hablarnos a través de otras personas que han nacido de nuevo? Y a lo mejor Dios está levantando estos movimientos que están hablando en contra de los profetas y los apóstoles por los abusos y exabruptos que hay en los que se autodenominan profetas y apóstoles. Yo tengo que tener el oído atento a lo que Dios puede estar haciendo. El problema con estas iglesias reformadas, teólogos de la iglesia reformada, es que se están yendo a un extremo de decir que hoy en día no hay profetas ni hay apóstoles. Ahí es donde está el error. Porque la Biblia sí nos enseña que hoy hay profetas y hoy hay apóstoles de Dios. De la misma forma que hay pastores, maestros y ¿qué? Evangelistas. Eso la Biblia la enseña. Pero yo tengo que analizar como iglesia, como hombre y mujer pentecostal en la congregación, que a lo mejor Dios no está hablando a la iglesia pentecostal a través de estos teólogos de la iglesia reformada para que nosotros nos ajustemos y para protegernos, porque Dios habla y se mueve como a Él le da la gana. Y yo tengo que tener el tacto y el discernimiento y la humildad de dejarme corregir por donde venga, de donde Dios muestre y de donde Dios haga. Tengo que tener sensibilidad espiritual para escuchar la corrección que Dios quiere hacer. En este caso a nosotros los pentecostales. Porque lo que estamos haciendo más, teniendo más problemas, más espíritu de error, más Dios me dijo, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia pentecostal. Usted no ve eso en un bautista. Usted no ve eso en un metodista. Usted no ve eso en un anglicano. Usted no ve eso en ciertos grupos. Principalmente, ¿dónde ve estos abusos? En nosotros. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente autocríticos. ¿Cuántos me siguen? Yo sé que hablarle hacia la iglesia a veces no le gusta. Porque como nosotros somos pentecostales, fuego, Espíritu Santo, avivamiento, que alguien nos diga, oye, cuidado, puede haber un error aquí, cuidado, hay problemas aquí, cuidado, te puedes poner una línea que no va a ser conforme a la palabra. De una vez en nuestra cultura pentecostal, ¿qué decimos? ¿Nos están qué? Exacto, nos están atacando. Y a veces puede ser Dios protegiéndonos, cuidándonos. Por eso la importancia de ¿qué? Porque ella es la que nos dice. Entonces, ¿cuál es la función de los apóstoles y profetas hoy? Para entender. Yo quiero invitarle la próxima semana. Hay un mensaje extraordinario, muy bueno. Usted no se lo puede perder. Y va a ser este jueves, pero este jueves hay Santa Cena, donde se van a desarrollar los 5 ministerios. Usted escuche ese mensaje, donde nos va a dar más luces en términos generales. Es difícil en un solo mensaje hablar de los 5 ministerios, es complicadísimo. Pero va a haber un mensaje que es la secuencia de esta enseñanza. Y luego va a venir otra serie de enseñanzas en secuencia. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga un fundamento y crezcamos no solamente en números, sino en calidad de cristianos. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Así que todas las semanas, próximas semanas hasta fin de año, los martes, jueves, usted va a escuchar un mensaje en secuencia. Así que preste atención, no seamos oidores ¿qué? Olvidadizos, porque hay una intención de parte del Espíritu Santo para esta iglesia. Preste atención a lo que Dios le está hablando a la congregación, a la iglesia, a todos nosotros. Así que no se pierdan los mensajes de los martes y los jueves, porque Dios nos quiere enseñar algo. ¿Y cuánto estamos dispuestos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar? Ahora, ¿cuál es la función de los apóstoles y profetas hoy en día? En primer lugar, fundamentar la iglesia en la doctrina, la moral, la fe y el estilo de vida basado en el canon bíblico. Esa es la función. Todo profeta, todo apóstol nos va a llevar siempre ¿a qué? A la palabra. Que nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta moral siempre esté fundamentada ¿en qué? En la palabra. Ningún profeta o apóstol genuino va a llevar a las personas hacia sí mismo. No lo va a llevar a mirarse, a que lo miren a él o a ella. Siempre el apóstol y el profeta va a llevar a la iglesia a que vean ¿a quién? A Cristo Jesús. Que pongan su mirada en el autor y consumador de la fe.
que pongan su mirada en el nombre que es sobre todo nombre, que pongan su mirada en el único que fue a la cruz y murió y derramó su sangre y resucitó para justificarnos delante del Padre. Los profetas y los apóstoles siempre te van a llevar a Jesús. Ese es su principal, fundamentarte en la palabra. Si usted analiza a los profetas del Antiguo Testamento, siempre, ningún profeta buscaba seguidores ni personas atraerlos hacia sí. Siempre ellos declaraban la palabra de Dios para que el pueblo se volviera ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Los profetas genuinos siempre te van a hablar para que vuelvas tu corazón, ¿qué? Al Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, el que pagó el precio y por ti y por mí. Los apóstoles hacían lo mismo cuando ellos iban y predicaban y enseñaban. Cuando sus enseñanzas las daban, todas estaban basadas ¿en qué cosa? En la palabra. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hizo Pedro el primer día cuando vino Pentecostés? ¿Habló qué cosa? La palabra. Declaró, y esto es lo dicho por el profeta Joel, que los posteros, o sea, ¿habló qué cosa? La palabra, el cumplimiento de la palabra. Iba el apóstol Pablo de pueblo en pueblo, iba de ciudad en ciudad y se reunía en la sinagoga y le declaraba por medio de la escritura que Jesús era el Mesías. O sea que a través de la palabra el apóstol, el ministerio apostólico estaba llevando a las personas ¿a quién? A Jesús. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Por medio de qué? La palabra. Los apóstoles y profetas genuinos siempre van a llevar al pueblo ¿hacia quién? Hacia Jesús y su palabra. Cuando usted escucha un profeta, un apóstol que no está llevando el corazón de la iglesia a Jesús, luz amarilla, cuidado. A lo mejor si es llamado por Dios al ministerio profético apostólico, pero uno se puede desviar. Presta atención a lo que voy a decir. Todo hombre y mujer que ha sido llamado al ministerio, llámese maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, el hecho de que Dios nos pueda haber llamado a un ministerio no significa que no haya la posibilidad de equivocarnos en lo que decimos y lo que hacemos. Eso no significa automáticamente que todo lo que yo diga por ser llamado significa que Dios está hablando a través de mí o es voluntad de Dios. Y yo tengo que tener la humildad de entender eso. Porque a veces hoy yo escucho a los profetas y los apóstoles que se ponen molestos cuando alguien le llama la atención, cuando alguien le corrige conforme a ¿qué? A la palabra. Y déjeme decirle, la Biblia dice que a los hombres de Dios se les puede corregir. La Biblia lo dice. Por ejemplo, el ministerio profético, la Biblia dice a la iglesia, cuando alguien profetiza, dice que la iglesia tiene la autoridad y el deber de examinar esa profecía, no al profeta, porque el que juzga es Dios. Y la iglesia le toca la función de examinar si ese mensaje profético proviene de Dios o no. Por eso el apóstol Pablo dice, examinarlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero el contexto de qué está hablando, del mensaje profético. Quiere decir que dentro de un mensaje profético puede venir un Dios me dijo verdadero, pero puede estar mezclado en algún momento por la emoción a la actividad del ser humano. Y le toca a la iglesia discernir, escudriñar, verificar que todo lo que se dice proviene de Dios o no. ¿Y cómo lo verifica? Con la palabra. Esa es la norma. Entonces, los profetas, los apóstoles genuinos nos llevan a Jesús. El ministerio profético y apostólico es real y es de nuestro tiempo. Y yo quiero contarle un poquito la anécdota que hablamos al inicio. Porque yo creo en la palabra ciencia, yo creo en el ministerio profético y en el ministerio apostólico, pero créame, yo voy a ¿qué? Yo voy a examinarlo siempre. Lo que digan, ¿conforme a qué? Yo soy de lo que cuando alguien dice Dios me dijo, yo lo grabo en mi mente o lo escribo para ver si se va a cumplir o no. Y créame, la mayoría de las veces no se cumple. Lo que pasa es que como la iglesia no tenemos ese hábito, se nos olvida y se repite la historia. Pero hágalo usted, haga la prueba, apúntelo si se le olvida. Olvídese de la persona, porque Dios no nos llama a juzgar a las personas, nos llama a juzgar ¿qué? El mensaje, para verificar si es de Dios. Eso es bíblico y es natural. Pero yo creo perfectamente en estas cosas. Era el año 2013, pasando una situación muy difícil, solamente en ese momento 2 personas la sabíamos. Y yo voy a un culto de jóvenes a la iglesia que pastoreaba el reverendo Manuel Ruiz, en un culto de jóvenes. Ya ustedes saben que el reverendo ya se jubiló a su edad de 90 años.
de todo lo que es la parte ministerial. Y el año 2013, en ese culto de jóvenes, una persona me llama al frente y Dios le da una visión y dice: veo una ola enorme, grandísima, y esa ola enorme es un problema grande que estás pasando, pero te veo sobre la ola surfeando y Dios te dice que vas a pasar el problema. No había forma de que supiera, porque nada más en ese momento lo sabían 2 personas. En ese momento, en mi corazón, yo digo: Señor, hay 2 familiares que pueden ser duramente afectados por esta situación. Y se acerca otra persona que tiene el don de palabra de ciencia y me dice: así te dice el Señor, yo he escuchado tu oración y estos 2 personas, parientes tuyos, no temas, yo los voy a proteger y cuidar. No podía saber porque yo acababa de expresarlo en mi corazón. El día lunes, uno de esos familiares tuvo esa crisis de salud. Estaba yo con mi esposa y otros familiares en Coronado. Se le va el potasio al piso. Correr, yo tengo que darle gracias a los esposos Ávila que estaban cerca y ayudaron a este familiar. Lo trasladaron a una clínica, a una policlínica, la JJ Vallarino. Le dieron la primera asistencia y los mandaron después al hospital de la 24, porque ahí no podían darle el tratamiento que necesitaba. Cuando se baja así el potasio, vuelvo y repito, la persona puede morir, un órgano puede fallar y muere. Y yo venía manejando a las 9 de la noche, luego del apoyo que me dio mi esposa, y ustedes saben que yo soy una persona que no muestro mucho las emociones. Y eso puede ser que algunas personas me tilden de una persona fría. Pero créame, por dentro soy una montaña emocional. Lo que pasa es que uno aprende con el tiempo a tener templanza. Y Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo venía en ese carro manejando, con prudencia y con tranquilidad, no iba a un toreto ahí en la vía, yo recordé esa palabra y le dije a Dios: tú me diste una palabra que tú los ibas a proteger. Y en esa palabra que me diste, y que esa palabra está basada también fundamentada ¿en qué? En la palabra, porque Dios dice que Dios cuida no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a los que servimos a Dios, a los que entregamos nuestra vida, a los que nos privamos de muchas cosas. Hay una promesa de Dios, ¿cuántos lo creen? Por eso vale la pena servir a Dios, ¿sí o no? Vale la pena vivir en integridad, porque en esos momentos donde Dios mete su mano, y yo venía en el camino reclamando esa verdad. Gracias a Dios, Dios metió su mano. Yo llego a las 11, me quedo toda la noche, la madrugada, le dieron finalmente salida. Todos sus niveles con el tratamiento, pero sé que la mano de Dios volvieron a la normalidad. Y a las 4:30 estábamos saliendo del hospital. Todo había pasado, igual yo me he quedado con esa persona hasta el día de hoy, y ya se ha recuperado y puedo tener tranquilidad. ¿Qué me ayudó en ese momento? Recordar una palabra de ciencia. Una persona que tenía un don, pero que esa palabra estaba basada ¿en qué? En la palabra. No era contrario a la palabra. Por eso uno cree en los profetas y en los apóstoles. O ahí usted ve, y ahí sí voy a decir un nombre, quizás los más recientes de cristianos de este siglo XX han escuchado, pero hay un hombre que yo puedo decir que tiene un ministerio profético, que es Jorge Rasky. Jorge Rasky profetizó la invasión en Panamá, profetizó muchos eventos en Venezuela, en Colombia, y se cumplieron. Y cada vez que ese hombre se paraba y Dios le daba una profecía, la profecía se cumplía. En una ocasión, en un clamor en Puerto Rico, estaban orando y venía un huracán para Puerto Rico, y Dios le dio una palabra: dile a mi pueblo que el huracán que viene a Puerto Rico, yo Jehová lo voy a desviar. Y el huracán ya se sentían los vientos,
O sea que no había forma dentro de los patrones normales y de una forma sobrenatural que aún los meteorólogos decían, esto no puede ocurrir. Se desvió en el último momento el huracán conforme a la palabra que Dios le había dado a este hombre. Eso es un ministerio profético. O sea, el ministerio profético y apostólico existe. Por eso hay que entender que la función de un apóstol, y aquí quiero ir en la parte del apóstol. El apóstol, su principal función es defender la verdad del canon bíblico. Entonces, es un defensor ¿de qué? De la fe. Es un hombre o una mujer que fundamenta a las personas ¿en qué? En la palabra. Es una persona que abre brechas, pero conforme a qué? A la palabra. Afianza a la iglesia en la fe. Yo creo que usted me acompañe a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Para que tengamos una idea de lo que hacían los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles, ¿qué dice ahí? ¿Daban qué? Testimonio. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire cómo los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Con gran poder. Quiere decir que la manifestación de poder no es para que la gente me mire a mí. La manifestación de poder de milagros y sanidades es para testificar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si hay señales y milagros que testifican que Jesús resucitó de los muertos y está sentado en el trono a la diestra del Padre, ese Jesús que resucitó va a volver. Por eso cada sanidad y cada milagro nos está testificando que Jesús está vivo y va a volver. Y que Él va a juzgar a su iglesia y a este planeta, a cada ser humano. Y que todo lo que está establecido en la palabra se va a cumplir. Por eso nosotros podemos tener seguridad que si hay señales y milagros que testifican la resurrección de Jesús, cada palabra que está aquí, que salió de la boca de Dios, se va a cumplir. Entonces los apóstoles afirman la fe en la palabra. Llevan al hombre a Jesucristo y demuestran la resurrección de Cristo a través de ¿qué? Señales y los milagros. Ahora, las señales y los milagros son solo por los apóstoles, no, porque Jesucristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Y él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Cada vez que hay una sanidad, cada vez que hay un milagro, es Dios diciéndolo, Jesucristo está vivo. Ha resucitado. Esa es la función de los profetas y apóstoles genuinos. Por ende podemos concluir que hay una realidad y hay un peligro. Personas que posiblemente, y yo estoy casi seguro que sí tienen un llamado apostolado y profético real, pero se han estado desviando. Y no se desvían solos, están desviando a su congregación y a todos los que los escuchan a través de las redes sociales y la televisión o YouTube. Y la iglesia tiene que aprender a discernir qué ministerio profético y apostólico está alineado con el canon y cuál se está saliendo. La Biblia nos habla de hombres llamados por Dios y se desviaron. Saúl, llamado por Dios y se desvió. Salomón, llamado por Dios y se desvió al final. Jeroboam primer rey de Israel del norte, Dios le dio palabra. Te voy a bendecir como bendije a David. ¿Y qué él hizo? Se inventó una religión y no escuchó la palabra, pero Dios fue el que lo puso ahí. Dios lo escogió y le dio palabra, pero él comenzó a andar en su propia inteligencia y se desvió. Le estoy dando ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios, ungidos por Dios
escogidos por Dios y puestos por Dios y se desviaron. El ministro que cree que no se puede desviar ya está engañado. Escuche bien. El pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol o profeta que cree que no se puede desviar ya ha sido engañado. Porque si estos hombres de Dios, de los que acabamos de mencionar, pudieron desviarse, usted y yo también podemos desviarnos. Y por eso tenemos que tener la humildad y la sencillez de siempre buscar ¿qué cosa? El consejo de ¿qué? De la palabra. Y tener nuestros oídos atentos, porque Dios nos puede estar hablando de la manera que menos lo pensamos, a través de las circunstancias, a través de situaciones, a través de tantas cosas, y tener la humildad que Dios nos está diciendo: corrijámonos, aprendamos y seamos humildes para verdaderamente poder ejercer el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Den un fuerte aplauso al Señor y pongámonos de pie en esta noche. Como es martes de enseñanza, voy a hacer una oración general. Si alguien quiere, puede pasar, y los ministros de la alabanza. Sabemos que ya si mañana hay trabajo. Así que vamos a hacer una oración general y luego el que desee, podemos orar para bendecirlos de parte del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos has recordado la importancia de tu palabra, porque tú nos hablas, porque nos amas, porque quieres protegernos del error, porque quieres afirmarnos en tu palabra, Señor, no con la intención de desacreditar ni difamar ningún ministerio que tú has llamado, Señor, y se puede haber desviado, sino por el contrario, que a través de esta palabra y esta enseñanza, Señor, podamos corregirnos y que los que la escuchen, Señor, les sirva para alinearse y evitar el error. Padre, perdónanos nuestra arrogancia, nuestra altivez y nuestro orgullo de pensar de que como somos pentecostales no nos podemos equivocar. Ver todo como un ataque y no verlo y discernirnos que a veces tú nos, a través de las circunstancias y otras personas incluso no pentecostales, tú nos estás llamando la atención para corregirnos, para alinearnos, Señor, por nuestro bien. No para contienda, no para división, sino porque nos amas. Permítenos ser una iglesia humilde y sencilla, que pueda escuchar tu voz, la voz de tu palabra, Señor, y tener un corazón sencillo delante de ti, Señor. Que no busque la gloria de los hombres, ni los likes, ni que busque seguidores, sino que sobre todas las cosas glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permite que esta iglesia, tierra prometida, pueda ser un instrumento para llevar a cada persona, a cada vida, a los pies de Jesucristo. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que cada señal, cada milagro que aquí ocurra sea para glorificar a Cristo. Que cada unción que tú nos das sea para glorificar a Cristo. Que cada mover en las alabanzas o en la administración sea para glorificar a Cristo. Que todo lo que se haga sea para exaltar tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, porque tú atraerás a ti, Señor, a todos aquellos que has establecido, has escogido. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos en los secretos de nuestro corazón, de tener intenciones de buscar gloria a nosotros, sino que buscar la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta congregación y haznos crecer de una manera sana, para que podamos ser ejemplos, Señor, a las demás, que podamos ser inspiración, no por orgullo ni por altivez, sino por amor y un deseo genuino de servir a nuestro prójimo. Y a ti no nos cansaremos de darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tuya es. Y recibe esta adoración, recibe este himno de adoración de tu iglesia en esta noche. Inmolado en el Calvario,